Buenas tardes, hermanos. Vamos a dar inicio a este solemne culto de adoración correspondiente al domingo 1 de noviembre del 2020. Dice la palabra de Dios: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28. Vamos a dar inicio ahí en sus hogares o donde se encuentren con un preludio a cargo de nuestra hermana Carla Santiago, el cual es el himno 408, todos juntos reunidos. Vamos a tener una lectura que es el llamamiento a la adoración, y le voy a pedir que busquen el Salmo número 5. Salmo número 5, la lectura la voy a hacer yo y síganla ya en sus hogares. La vamos a hacer completa, son 12 versículos. La palabra de nuestro Señor dice así: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová. De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confíen. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Amén. Vamos a tener una oración de ofrecimiento. Les voy a pedir que se pongan de pie allá en sus lugares. Padre bendito, gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, Señor, que nos amas, pero también eres un Dios justo, un Dios recto, Señor, que no pasas por desapercibida la maldad, Señor. Te damos gracias en esta hora porque nos permites invocar tu nombre, nos permites estar delante de tu presencia, Señor, porque así te ha agradado, Señor, que clamemos a ti, que nos reunamos, aunque sea de esta manera virtual, Señor. Te pido en esta hora, Padre Santo, que veas nuestros corazones, Señor, que tú veas cada rincón de nosotros, Señor, y escuches nuestras oraciones, primeramente las de gratitud, las de peticiones, Señor, y todas de nuestras necesidades, Señor.
Te damos gracias por estas reuniones, Señor, que tú nos permites, porque a pesar de estas situaciones de pandemia, tú permites que tu palabra siga siendo llevada de diferentes lados. Y ahora se ha multiplicado más tu palabra. ¿Por qué? Porque ahora viaja de un lado hasta el otro lado del mundo, Señor, de manera virtual, de manera por satélite, por internet, Señor, pero tú nos permites estar de algún modo reunidos. Te agradecemos estas bendiciones, Señor, y te seguimos poniendo cada una de nuestras necesidades. Recibe este culto para tu gloria y para tu honra. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Ahora vamos a tener otro canto, que es el himno 42, Castillo Fuerte, acompañado de las notas de nuestra hermana Carla Santiago. Vamos a continuar. Vamos a tener ahora una lectura devocional, la cual la pueden encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 15. Éxodo, capítulo 15,
y nada más vamos a tener la lectura de los primeros 4 versículos. Voy a pedir que nos sigan lo que yo voy a leer. La palabra de nuestro Señor dice así: Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios es mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Amén. Vamos a tener otra oración a cargo de nuestro pastor Jesús Vallarta. Buenas tardes, vamos a orar, hermanos, vamos a dar gracias a Dios porque nos permite, continuemos con los cultos a Él, y eso es bueno para la iglesia. Vamos a orar, hermanos, a dar gracias al Señor por la economía, que Dios nos siga bendiciendo, que bendiga a todo el mundo, todos los gobiernos, por la salud y por la relación como hijos suyos que tengamos con Él, que sea de lo mejor. Vamos a orar, hermanos. Usted tiene alguna petición en la semana, puede enviarla con la hermana Mara Galicia, que es la secretaria de la iglesia, para que lo podamos hacer en ese tiempo, hermanos. Pero vamos a orar, todos tenemos necesidades y agradecimientos, y vamos a pedir al Señor que sea Él quien nos responda. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, gracias porque permite, Señor, que estemos con vida. Reconocemos nuestros pecados, Señor, delante de ti, y te rogamos en el nombre de Jesús que tú nos perdones, Señor. Oramos para que tu Espíritu Santo también nos marque siempre el camino por el cual tenemos que andar, Señor, y que seamos siempre obedientes a los mandamientos que tú nos indicas. Señor, te pedimos por la enfermedad que hay en los hogares, que hay en los hospitales de todo el mundo, Señor. Te rogamos que tú puedas sanarles, Señor. Creemos que tú les puedes sanar, pero te rogamos que en tu voluntad se encuentre, Señor, este anhelo nuestro, que tú puedas sanar a la humanidad. En tu palabra, Señor, tú nos indicas que si tu pueblo se humilla delante de ti y hace y cumple tu voluntad, tú enviarás, Señor, la sanidad desde lo alto. Creemos en tu palabra, Señor, creemos en las promesas. Descansamos, Señor, en esta fe, descansamos en la fe que tú nos has dado, y te pedimos en el nombre de Jesús que en tu voluntad se encuentre, Señor, el que los enfermos puedan recuperarse, que tú des aliento a los familiares para que ellos puedan continuar, Señor, en su vida diaria. Asimismo, Señor, te rogamos por la economía, no solamente de la iglesia, Señor, sino de todos los hogares en todo el mundo, Señor. Esta crisis que estamos pasando ha perjudicado, Señor, económicamente a muchas familias, y por eso es que te rogamos en el nombre de Jesús que tú bendigas, Señor, a los hogares, que tú abras puertas para que haya empleos, que los gobiernos puedan implementar, Señor, sistemas de trabajo para todos los hogares, Señor. Oramos por las empresas particulares, Señor, que también tú les bendigas para que puedan ellos, sí, beneficiarse, Señor, económicamente, pero también ayudar a otros hogares a que tengan sustento, a que tengan trabajo, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesucristo también que tú nos ayudes en nuestra vida diaria, Señor, en nuestro caminar como hijos tuyos, que nos fortalezca tu Espíritu Santo, Señor, para poder cumplir los mandamientos que tú nos has dejado desde ya hace mucho tiempo, Señor. Padre, creemos en las promesas que tu Espíritu Santo hace, y creemos, Señor, que la obra que tú has empezado en cada uno de nosotros, tú la vas a terminar, Señor, para que Jesucristo siempre sea glorificado como nuestro único Salvador. Señor, te damos gracias. Toma cada una de las necesidades, Señor, que hay en los hogares, en las familias, Señor. Te seguimos pidiendo de una forma especial por aquellos hermanos, por aquellas familias, Señor, que se encuentran en situaciones difíciles de enfermedad, Señor, por aquellos hermanos que han perdido familiares, Señor. También te rogamos que tú les fortalezcas, que tú sigas ayudando a la familia Osorio Flores, Señor, en la pérdida de su padre, Señor. Creemos que tu Espíritu siempre les consuela, y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú les fortalezcas a cada uno de los hermanos. Padre, también te rogamos por la
por la vida del pastor Odón, Señor, lo ponemos en tus manos también, de sus hijos, de Marlene y Luis, Señor. Te rogamos que tú les fortalezcas en la enfermedad, Señor, que tú sigas siendo siempre su escudo, su fuerza, Señor, y que ellos sigan levantándose. Te damos gracias por todo, pues las oraciones de parte de tu iglesia, Señor, que han sido manifestadas, Señor, y te rogamos en el nombre de Jesús que tú fortalezcas la vida, Señor, de tus siervos, de tus pastores, de todo el mundo, Señor. Oramos por los misioneros, por las misioneras que se encuentran en diferentes países, y que el Evangelio siempre sea propagado, Señor. Permite que tengan salud, permite, Señor, que haya estabilidad en la economía, Señor, y que siempre, sobre todo, permanezca la fe en cada uno de tus siervos, Señor, para que el ministerio que tú has permitido en sus manos, que pues ellos puedan organizar, siempre sea de lo mejor. Que tu Espíritu Santo ayude siempre a cada uno de los pastores, a cada una de las misioneras, en todas partes de este mundo, Señor, para que se siga hablando del Evangelio. No solamente los ministros hablan del Evangelio, Señor, pero te rogamos por los pastores, porque muchos de ellos dedican su tiempo completo, Señor, a la obra, y te rogamos en el nombre de Jesús que tú les fortalezcas a cada uno de ellos, Señor, creyendo que siempre tú, Señor, nos indicas los caminos que tenemos que recorrer a través de la Escritura. Señor, te damos gracias porque nos das este tiempo, Señor, de comunión contigo. Toma cada una de las necesidades, Señor, que tiene tu iglesia, los agradecimientos, Señor, y tú sigue bendiciendo a tu pueblo, Señor, porque has hecho un pacto con nosotros, has hecho un pacto con tu pueblo, y tú eres fiel al pacto, Señor. Creemos en tu misericordia, creemos en las bondades, y en el sacrificio de Jesucristo confiamos, y en ese sacrificio y en la muerte de nuestro Señor oramos. Amén. Vamos a continuar, hermanos. A continuación es el ofertorio y vamos a repetir el texto que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 10. Dice la palabra: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Amén. Oremos. Padre bendito, te damos gracias porque tú nos permites ofrendar, diezmar, Señor. Y te pedimos en esta hora por las personas que carecen de un trabajo, que carecen de un ingreso, pero tú eres fiel y verdadero, Señor, que no vas a desamparar a tu pueblo, Señor. Tú no nos abandonas porque siempre estás con nosotros y siempre nos sustentas con tu diestra, Padre eterno. Te damos gracias en esta hora por esas bendiciones. Provee el trabajo a aquel que no lo tenga, susténtalo, Señor, los alimentos, primeramente espirituales, pero también los materiales, Señor. Dales esa fe, esa confianza, Señor, de aguardar en ti, que tú no nos desamparas, Padre eterno. Y estas ofrendas que se recogen, Señor, ponles en su corazón a cada uno de nuestros hermanos, Señor, apartarlas para tu obra, Señor, para tu gloria, que sean entregadas en su momento y que sean bien administradas por tu siervo, Señor. Danos sabiduría para poderlas llevar conforme a tu voluntad, Padre eterno. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los avisos. Vamos a continuar ahora con los avisos. Se comenta nuevamente acerca del semáforo rojo, probablemente, no sabemos, ha aumentado lo de la pandemia y se rumora de cerrar nuevamente varias cosas. Entonces, habíamos dicho que se iba a abrir el día 8 de noviembre, pero por el momento queda cancelado hasta nuevo aviso. Se va a tomar la decisión de acuerdo a las normas y órdenes de la jefa de gobierno, todo lo que se está indicando conforme a lo que ellos indiquen. Los horarios de oficina a cargo de la secretaria se encuentra de 9 de la mañana a 2 de la tarde, lunes, miércoles y viernes. Nuestro hermano Alejandro Mora se encuentra martes, jueves y sábado. También se les informa que se están transmitiendo nuevos estudios
como son el de la Sociedad Femenil los miércoles, los jueves también los estudios que da nuestro pastor, y los viernes se mandan los estudios para la escuela dominical, y también se transmite los domingos la sociedad infantil, para que ustedes puedan revisarlo ahí en la página de la iglesia. Se les recuerda también que se hacen oraciones a cargo de Aposento Alto, las cuales se envían el jueves. Vamos, continuando con la alabanza a nuestro Dios, les voy a pedir que busquen el himno 196, a ti la gloria. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de Habacuc, en el Antiguo Testamento, el profeta Habacuc, y vamos a leer el capítulo número 3. Vamos a leer los 9 versículos. Habacuc, capítulo 3, y le damos lectura a los primeros 9 versículos. Si ya lo tiene, yo le doy lectura, hermanos, a la escritura. Dice Habacuc, capítulo 3, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el Santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder.
Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Padre, te pedimos que tú bendigas tu palabra siempre para tu iglesia y oramos, Señor, para que nosotros también podamos recibir lo que tú deseas para nuestra vida, Señor, y que de esta manera tu palabra siempre nos siga bendiciendo como lo ha hecho, Señor, no solo a nosotros, a esta generación, sino a todas las generaciones que han vivido y que siempre te han adorado, Señor. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta parte de la escritura del Antiguo Testamento del profeta Habacuc es un libro que nos permite ver, hermanos, algo importante para la iglesia, y el tema central del libro de Habacuc, de todos los capítulos, el tema central es la liberación del Señor, cuando el justo sufre, cuando el justo pasa situaciones difíciles en medio de distintas situaciones, entonces la misericordia del Señor está siempre presente. Y es prácticamente, eso es el núcleo del libro de Habacuc, la libertad que existe en la iglesia, o la libertad que da el Señor, obviamente, ¿verdad? Esa libertad la da siempre el Señor, no es una libertad que el hombre por sí consiga, pero también en esta parte de la libertad, obviamente que el hombre contribuye, ¿verdad?, para que se mantenga libre y para que siga agradando al Señor. Entonces, bueno, vamos a empezar diciendo el trasfondo. Cuando escribe Habacuc, lo conocemos, es el trasfondo que se acerca el imperio babilónico y está a punto de tomar a Judá, a Israel, y llevarlos cautivos. Así que es una situación difícil la que se encuentra en los tiempos de Habacuc. Hay problemas económicos, hay problemas políticos, la situación que está viviendo Israel como país es muy difícil, hay crisis en el país y se va a manifestar esa crisis, ya lo mencioné, cuando venga ese imperio fuerte y los tome cautivos y los lleve como esclavos a otras partes. El Señor siempre en su misericordia Él siempre ha permitido que haya profetas en el Antiguo Testamento, apóstoles en el Nuevo, y toda la iglesia, ¿verdad?, que ha seguido estas enseñanzas, y Dios siempre ha permitido que estos hombres de Él, estos hombres santos, siempre prediquen el Evangelio, siempre hablen las buenas nuevas. Por eso es muy importante que como iglesia nos mantengamos siempre orando al Señor para que los encargados de predicar el Evangelio en todas partes, los púlpitos y fuera de los púlpitos, siempre se mantengan con bien y siempre haya esta buena disposición por parte de los hombres de Dios de seguir predicando el Evangelio. Habacuc, el nombre de Habacuc es interesante porque lo que significa es abrazar. Entonces, no que él abrace al pueblo, ¿verdad? Generalmente los nombres de los profetas tenían que ver o con las cualidades del Señor o con la situación que estaba pasando el pueblo, ¿verdad? En el caso del profeta Habacuc, su nombre abrazar o abraza al Señor es muy obvio, ¿verdad? Está la iglesia pasando una situación, una crisis, y el Señor abraza a su iglesia, el Señor cuida a su iglesia. El Salmo 91 nos dice, ¿verdad?, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces vemos esta protección por parte del Señor que tiene en su iglesia, siempre la ha tenido y siempre tendrá esta protección. En este capítulo número 3 de Habacuc no es una profecía, ¿verdad?, como otras partes de los profetas, sino lo que es
el capítulo 3, lo dice ahí en la Reina Valera, es una oración, es la oración del profeta Habacuc. Él entonces está haciendo una oración, y la oración que la encontramos en el versículo 2. Toda la oración del capítulo 3 está centrada en el versículo 2. Eso es importante que lo tengamos en mente como un estudio de la palabra. Vuelvo a repetir, de todo el capítulo 3, el versículo 2 es la oración. O sea, ahí se encuentra la oración, en el versículo número 2. La oración es esta: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Entonces, el profeta Habacuc está orando, ¿verdad?, para que en la iglesia exista un avivamiento. Eso es lo que dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de la crisis, en medio de las dificultades. Señor, aviva tu iglesia, que tu iglesia se mantenga siempre viva, alerta. Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice que la palabra del Señor es viva y eficaz. Entonces, cuando nos alimentamos de la palabra del Señor, cuando tenemos en nuestra vida la palabra, nos da vida. Y eso es lo que el Señor quiere, que en la iglesia exista vida. Esa es la oración. Está centrado, lo vuelvo a decir otra vez porque es importante, ya que del capítulo 3 y esa comprensión vamos a entender mejor el libro de Habacuc. El versículo 2 del capítulo 3 es el central. Entonces, el profeta está orando para que la iglesia esté viva, para que en medio de la tribulación Dios haga conocer esta obra en todas partes. Y sobre todo nos dice al final del versículo 2 que el Señor se acuerde siempre de su misericordia. Esa es la petición que hace el profeta Habacuc: aviva a tu iglesia, Señor, da a conocer tu poder en medio de la crisis, en medio de los tiempos, y ten misericordia de nosotros. En eso se resume todo el capítulo 3. Ya del versículo 3 en adelante hasta el final es todo el desarrollo de esta oración. Ahorita lo vamos a ver, no todos los versículos, pero vamos a comprender este capítulo 3. Entonces, ya teniendo eso en mente, hermanos, y sabiendo, ¿verdad?, que este capítulo 3, principalmente el versículo 2, es una respuesta, vamos así a decirlo, es una respuesta divina de lo que el profeta ya dijo en el capítulo 2, versículo 4. Vamos a leer qué dice el capítulo 2, versículo 4 de Habacuc. Dice, versículo 4: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y entonces el capítulo 3 es la respuesta que da el Señor. Sí, ya pidió el profeta en este versículo 2, y más adelante empieza, ¿verdad?, todo el desarrollo de Dios, cómo se presenta en su pueblo. Dice el versículo 3: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Desde ahí empezamos a ver cómo empieza el desarrollo de la gloria del Señor, cómo Dios empieza a trabajar o a dar respuesta a la oración del profeta. Pero no hemos pasado todavía del versículo 1 y 2, estamos en esos dos versículos. Está una palabra que está escrita de una forma quizá como se encontraba en el hebreo. Se encuentra en el versículo 1 y es la palabra sigionot. Esa palabra está escrita ahí y los traductores hicieron lo mejor posible para poder interpretar, y es de una interpretación muy difícil, ¿verdad? Pero los diferentes estudiosos de la palabra, lo que ellos piensan, lo que ellos han estudiado, es que esta palabra sigionot es una, o lo que significa, ¿verdad?, es en el trono de las lamentaciones, en el trono de las lamentaciones o en el trono de la alabanza. Entonces podemos leerlo así, el versículo 1, oración del profeta Habacuc sobre el trono de las lamentaciones. Es decir, el profeta está orando, el profeta está alabando al Señor en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la enfermedad. El profeta está orando. Y es también interesante cómo es que la Septuaginta, que es una traducción de la Escritura del Antiguo Testamento
al griego, al idioma griego, del hebreo al griego, tradujo esta parte de la Septuaginta, la palabra sigionot, ellos lo traducen como sobre instrumentos de cuerda. Es decir, tanto las dos traducciones, en el trono de las lamentaciones como sobre instrumentos de cuerda, tienen que ver con la alabanza. Tienen que ver con la alabanza. Entonces podemos pensar que lo que nos está diciendo el profeta o el Espíritu Santo a través del profeta es que la iglesia debe continuar su alabanza en medio de cualquier situación, en medio de la pobreza, en medio de la abundancia, en medio de la enfermedad, en medio de la sanidad. El pueblo tiene que estar vivo. Por eso el profeta pide, ¿verdad?, un avivamiento para la iglesia. Entonces, hermanos, esta oración del profeta, ¿verdad?, tiene mucho que ver con la liberación que da el Señor. En los salmos encontramos diferentes salmos, como el Salmo 7, por ejemplo, Salmo 7, en donde el salmista está exclamando y está recordando la liberación que Dios le dio a Israel cuando se encontraban esclavos en Egipto. Ya leímos una parte, ¿verdad?, ahí en Éxodo capítulo 15, y ya conocemos toda la historia, ¿verdad?, cómo el Señor permitió que su pueblo estuviera 4 siglos de esclavo en Egipto, y después el Señor lo sacó con un brazo de poder a través de su siervo Moisés. Entonces, hermanos, este hombre, aquí es importante lo que vamos a mencionar, porque Habacuc tiene siempre en mente la liberación que Dios le dio a Israel en Egipto. Es decir, el éxodo, como se conoce, el éxodo, la peregrinación, la salida de la esclavitud hacia la libertad, el pueblo de Israel siempre lo recordó como un acto prodigioso por parte del Señor. Y esta idea de la liberación permeaba por todo el pueblo de Israel. Y para ellos, para el pueblo de Israel, ser esclavos era algo inconcebible, porque Israel había sido liberado por el Señor para tener siempre una libertad para la eternidad. Entonces, hermanos, tenemos nosotros, ¿verdad?, o sabemos, tenemos que la clave para la interpretación del libro de Habacuc es el libro de Éxodo y la influencia en el pensamiento de Israel. Habacuc está escribiendo y quiere una libertad. ¿Sí? Él está viendo que el justo, que el santo, que la iglesia está sufriendo injustamente. Y está viendo el profeta que los malos, que los perversos, los que aborrecen a Dios, están gozando de prosperidad en todos los sentidos. Y entonces por eso Habacuc dice, necesitamos libertad. Y él está recordando cómo el Señor sacó a Israel de Egipto, y esa idea al profeta le hace pensar, si el Señor actuó con un pueblo hace tiempo, con el pueblo de Israel, y lo libertó, el Señor puede seguir dándonos libertad. Entonces debemos compaginar estos dos libros, Éxodo, que da libertad a Israel, y Habacuc, que también promete una libertad. Y lo sabemos, ¿verdad? El Señor permitió esclavitud, vino el imperio babilónico, se los llevó esclavos nuevamente como estaban en Egipto, pero el Señor nuevamente los volvió a sacar. Libro de Esdras y de Nehemías, vemos cómo regresan, ¿verdad?, parte del pueblo de Israel a reconstruir las murallas y el templo para la adoración del Señor. Entonces, hermanos, el Éxodo, el libro de Éxodo, la idea del Éxodo, la libertad, el Éxodo moldea la expectativa, ¿verdad?, las esperanzas del profeta y su ruego de otra gran liberación, de una liberación divina. El profeta sabe que el Señor va a actuar nuevamente con otra liberación, como ya lo hizo años atrás. Y bueno, como ya lo dijimos, ¿verdad?, el salmo que estamos leyendo, porque es un salmo, el capítulo 3 de Habacuc es un salmo, es considerado como un salmo. Entonces, el salmo representa la visión del profeta desde su atalaya, desde su mirador. Eso es lo que vio el profeta. Bueno,
Ya leímos todo el libro de Habacuc, ¿verdad? Está muy cortito y tenemos que saber entender lo que estamos diciendo. Si no lo entendemos, no hay problema. Vamos al capítulo número 2, versículo 2. Bueno, desde el 1, dice el capítulo 2, versículo 1 y 2 de Habacuc. Sobre mi guarda estaré. ¿Cuál es la guarda? La guarda de Habacuc era una torre, una fortaleza donde se ponían los atalayas. Los atalayas, ya lo hemos dicho, eran hombres que vigilaban que no vinieran los enemigos. Cuando venía un enemigo, ellos avisaban al ejército, al pueblo, para que se resguardara. Bueno, dice, sobre mi guarda estaré, sobre mi torre estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie. ¿Cuál era la fortaleza de Habacuc? Su fortaleza no era un cuartel general, ni era una casa resguardada ni un chaleco contra balas, no. La fortaleza del profeta era su lugar en donde él hacía su oración, y está diciendo que era en su guarda, es decir, en una torre de observación, y no es literalmente una torre. O sea, Habacuc nunca estuvo en una torre en lo alto, no, él está usando un sentido figurado para referirse a un lugar de oración, no sabemos qué lugar. ¿Es importante la oración? Sí. ¿Hay iglesias que enseñan que ya no es importante la oración? Sí, lamentablemente. Es necesario que la iglesia ore al Señor, definitivamente. Bueno, entonces dice otra vez, versículo 1 del capítulo 2, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Versículo 2, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Y entonces encontramos que el Salmo, el capítulo 3 de Habacuc, representa la visión del profeta desde su atalaya, desde su guarda. Esto es lo que vio el profeta, la liberación. En el capítulo 2 se encuentra orando el profeta, y en el capítulo 3 sigue orando y el Señor le responde que Él vendrá desde lo alto a traer la justicia para su pueblo. Y entonces al Señor, por eso es que muchos comentaristas, muchos estudiosos le atribuyen este nombre, ¿verdad? Porque en los salmos encontramos el nombre de Jehová, el guerrero divino, el vengador divino, el vengador de su pueblo. Pero no en un sentido de venganza como lo vemos nosotros como seres humanos, ¿verdad? Porque como seres humanos, alguien nos hace algo, sí, chiquito, entonces me la vas a pagar y me voy a vengar de ti, te voy a hacer esto. No, el Señor no. Cuando hablamos de la venganza del Señor, no es la venganza igual que la nuestra, no. Cuando hablamos de la ira de Dios, no es que la ira de Dios sea igual que la nuestra, no. No es una ira santa, es una venganza santa, única, exclusiva del Señor. Por eso es que el Señor, Jehová, es el guerrero que está siempre atento a lo que su pueblo necesita. Y siempre el Señor le ha dado la victoria a la iglesia. Así que, hermanos, el versículo número 2 de este capítulo 3 dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y entonces el profeta habla en nombre del pueblo, ¿verdad? O sea, no es una oración personal del profeta. Sí, obviamente son los labios del profeta, es la mente del profeta, es la persona del profeta, pero él está representando al pueblo, le está hablando en nombre del pueblo. Y el trasfondo que tiene este hombre, el trasfondo es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. No hay otra cosa, no hay otra idea que permee la mente del profeta, sino la palabra del Señor. No hay otra cuestión que esté en la mente del profeta, sino solamente la palabra del Señor. Y eso es lo que él está hablando al pueblo. Y es lo que él está orando al Señor. Está pensando en un pueblo que está sufriendo y él, en representación de ellos, habla al Señor. Es como Job, ¿verdad? En el capítulo 24, sí, 24. Job, en el capítulo 24, él expone ante el Señor, da una comparecencia, él se queja ante el Señor de las injusticias. Y si lo leemos el capítulo 24, podríamos pensar que Job habla solamente de sus problemas y aflicciones. No,
Job habla de las aflicciones y problemas, injusticias que sufren todos los justos. Y aquí entonces el profeta hace algo parecido. De hecho, se ha comentado, ¿verdad?, también que el libro de Habacuc es muy parecido al libro de Job. Seguramente Habacuc como profeta conocía los escritos, era obvio que los debió haber conocido, porque formaba parte, ¿verdad?, de los escritos de los judíos. Y entonces, este hombre, el profeta Habacuc, sabe que Dios ya ha obrado así, no solamente en el Éxodo, antes ya había obrado con Job de una forma estupenda. Y el Señor no permitió que Job fuera su fe quebrantada completamente. Se debilitó, sí, pero nunca fue quebrantada completamente. Así entonces, la fe de Habacuc, la fe del pueblo en los tiempos de Habacuc, la fe se tambalea, sí, porque ya están escuchando, ¿verdad?, los cascos de los caballos, están escuchando los tambores del ejército y saben que Babilonia es un imperio muy fuerte y poderoso y que los va a destruir. Hay miedo, claro que sí hay miedo, pero hay fe en el Señor. Y eso es lo importante, que la iglesia mantenga su fe, que mantengamos nuestra fe en medio de cualquier situación, ¿verdad? Entonces, el profeta Habacuc había oído, ¿verdad? No solo el profeta Habacuc, sino todo el mundo había oído de la fama que tenía Jehová, de cómo libertó al pueblo de Israel de Egipto. Todos los pueblos vecinos conocían la fama, ¿verdad?, del Señor. Cómo es que el Señor no solamente sacó a Israel y los dejó ahí en el desierto, no, los mantuvo 40 años. Les dio de comer, les dio agua, sus vestidos no se raían. Y entonces esta situación por parte del Señor, los grandes prodigios que Él demostró, todo, la columna de fuego que les daba calor en el frío, la nube grande que los protegía del sol, etcétera. Todos los grandes prodigios que el Señor hizo en el desierto durante 40 años, esto sirvió para evangelizar a otras naciones, definitivamente. Por eso es que en los planes de Dios, en la economía de Dios, no hay nada que se pierda, absolutamente nada que se pierda. Dios permitió que Israel fuera esclavo, sí, con un solo propósito. Con un propósito, que Él más tarde demostrara el grande poder que tiene sobre todo el mundo. Así que, hermanos, encontramos esa idea de libertad en toda la historia de Israel. Israel siempre manifestó vio estas manifestaciones, mejor dicho, vio el poder de Dios. Había problemas y el Señor venía a liberarlos. El tiempo de los jueces, más de 150 años que duró el tiempo de los jueces, 180 años, casi 200 años quizá, el Señor permitió que vinieran tribus, invadieran a Israel, los mantuvieran cautivos y enviaba a un caudillo, ¿verdad?, a que los liberara, a un juez. Entonces, encontramos este hilo de libertad por toda la escritura, de Génesis hasta Apocalipsis. Encontramos el tema de la libertad entre muchos temas variados, ¿verdad?, obviamente. Y el pueblo de Israel sabe de esto, sabe. Entonces, este tema de la libertad que estamos considerando, ya lo dijimos, ayudó para la salvación de muchas personas. Se entiende, ¿verdad? Se entiende que todo el Antiguo Testamento es una historia de salvación que preserva e interpreta los poderosos actos de Dios. Esto es el Antiguo Testamento. Manifiesta todos los poderosos hechos que el Señor hizo a través de muchos años. Entonces, hermanos, estamos diciendo que el profeta conoce la corriente principal de pensamiento del Antiguo Testamento, al ver la liberación de Egipto como el patrón de una liberación presente y futura. El libro de Éxodo es muy importante, como toda la Biblia, pero es muy importante porque esa es la base, ¿verdad?, la base fuerte que tiene Israel para
para comprender que esa es la fuente que da el Señor y que da libertad para todo el pueblo, y que se ha repetido muchas veces, y que seguramente se volverá a repetir. Es decir, la iglesia, hermanos, tiende, ¿verdad?, a pasar por situaciones difíciles, de crisis espirituales y físicas, pero el Señor siempre nos va a dar la libertad, porque así obra Dios. Ese es su carácter, esa es la naturaleza de Dios, la misericordia, el amor. Y eso trae mucha paz para nosotros, mucha paz. Entonces, hermanos, dice, ¿verdad?, al final del versículo 2 que estamos viendo, en la ira, acuérdate de la misericordia. Entonces encontramos, hermanos, que en el versículo 1 y 2 hay una oración por avivamiento. Y es muy importante que haya un avivamiento en la iglesia, porque el pecado va en ascenso, la religión está en decadencia y el juicio es inminente. El pecado crece. Perdón, hermanos. El pecado crece mucho. Sigue creciendo. Por eso es importante que la iglesia esté viva. También igual, en la iglesia, hermanos, es muy necesario, ¿verdad?, que esté siempre cautelosa ante el pecado que puede infiltrarse dentro de las filas de la iglesia. Entonces encontramos esta oración por parte del profeta. Es una oración importante para que la iglesia se mantenga viva. El pecado va creciendo. Muchas religiones están en decadencia. Lo acabamos de escuchar hace un tiempo, ¿verdad? Uno de los líderes de las principales religiones del mundo, acaba de declarar hace tiempo, ¿verdad?, que no hay problema en los matrimonios homosexuales. La Biblia enseña otra cosa. Y es muy difícil, hermanos. Vivimos en un tiempo, en donde la moda, la cultura actual permea todo el mundo y entra en las iglesias, lamentablemente. Y es difícil, hermano, cuando conocemos a personas cuando son personas allegadas o que las conozcamos, ¿verdad?, y que pasan por situaciones de estas, en donde han pensado tener un matrimonio, ¿verdad?, con alguien de su mismo sexo. Y es difícil, como cristianos es difícil, hermano, poder hablar con personas y entender la situación y explicarles la palabra. Lo más fácil es eso, lo que hizo este líder religioso, ¿verdad?, mundialmente lo publicó. Tienen derecho también a formar un hogar, eso es lo que dice. La palabra no dice eso. No dice eso la palabra del Señor. Entonces, es importante que exista un avivamiento en la iglesia, sí. Es necesario, ¿verdad? Porque el pecado sigue creciendo, hermanos. La religión se corrompe, toda la religión se corrompe. No todas, pero se corrompe la religión. Y porque el juicio es inminente, claro que sí. La iglesia, cuando escucha que el Señor va a venir, se debe de gozar. Porque sabemos que si el Señor viene ahorita, si el Señor viene hoy, viene mañana, porque puede venir, viene en un ratito, pues gloria a Él. Estaremos con Él por siempre. O sea, la iglesia no debe atemorizarse, ¿verdad?, cuando escuche el Señor está pronto a llegar, que venga. Gloria a Dios, aleluya. La preocupación está en la situación que caen las iglesias, ¿verdad?, cuando hay depravación, cuando pasan todas estas cosas, hermanos. Entonces es importante que haya un avivamiento dentro de la iglesia. ¿Cuándo es el momento de que la iglesia tenga que estar viva? ¿Cuándo es el momento del avivamiento? ¿Cuándo? ¿Es hoy? ¿Es ahora? Y eso se consigue, hermanos, para que la iglesia se mantenga viva, para que existan avivamientos, se obtienen mediante la oración, de acuerdo a la palabra. Eso es lo que hizo Habacuc. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Eso dice el profeta Habacuc. Y está orando. Entonces, ¿cómo obtenemos un avivamiento? No que traigamos un espectáculo a la iglesia con batería, guitarra eléctrica, y no que no me guste, ¿verdad? Sí me gusta, pero no en el templo.
y que traigamos un coro y luces, espectáculos. No son formas de avivar a la iglesia, son formas de mantenerlos entretenidos a la iglesia, de que les guste, de manejar sus emociones, para que se alegren, aplaudan, griten, etcétera. No. Eso se consigue a través de la oración, Entonces, tiene la iglesia que orar, tenemos que orar, hermanos. ¿Cuándo? Ahora es el tiempo de que exista este tipo de avivamientos. Habacuc pidió hace más de 2000 años, pidió un avivamiento para su iglesia. Lo pidió en oración y el Señor lo concedió, no inmediatamente, pero lo consiguió. Se fueron esclavos y se mantuvieron firmes. Y eso es importante, hermano. Estaba yo platicando con un pastor que está enfermo, lamentablemente pues se infectó de la enfermedad y por teléfono, claro, ¿verdad? Y le decía, ¿cómo vas? Y me decía, muy lento, la verdad, lento, con dolor, pero firmes. Eso me gustó. No le dije nada, ¿no? Pero me gustó, dije, qué bueno. Que en medio del dolor, en medio de la aflicción, te mantengas firmes, seguro, con la oración como un respaldo importante para tu vida. Eso es necesario, hermanos. Que nos duele, claro que sí, pues viene la enfermedad, nos va a tirar, no vamos a poder hablar, vamos a estar llorando quizá, pero estamos seguros que el Señor nos saca adelante. Y si morimos para el Señor. ¿Cuál es el problema? Este hombre, Habacuc, sabía exactamente que la oración es fuerte, es importante en los tiempos difíciles. Entonces este hombre, Habacuc, conoce, ¿verdad?, que la esperanza de que la iglesia se mantenga viva es la misericordia de Dios, hermanos. Es la misericordia de Dios. Sí, la oración, a través de la oración conseguimos que se mantenga viva la iglesia, sí. Pero el principal eje que mueve este avivamiento es la misericordia del Señor. Dice el versículo 2 al final, en la ira, Señor, acuérdate de la misericordia. En tu ira santa, Señor, en lo que permites que pase a mi vida, enfermedades, tribulación, engaño, mentira, etcétera, y no que nos hagamos las víctimas, no, pero a veces pasamos estas cosas. Bueno, en medio de toda esta situación, Señor, ten misericordia. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos para que no caigamos, para que no en lugar de estar vivos estemos muertos, para que seamos una iglesia viva y no seamos como la iglesia de Sardis, que el Señor le dijo, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Qué triste, ¿verdad?, escuchar palabras fuertes del Señor a una iglesia. Tienes nombre de que vives, apareces en donde sea, en la internet y en revistas, pero estás muerta. El Señor quiere una iglesia viva, desea una iglesia viva, y para eso es importante que la iglesia se mantenga en disciplina, ¿verdad? En disciplina, orando al Señor. No disciplinados, no castigados, no, en disciplina, disciplinándose, orando, sirviendo al Señor. Eso es lo importante. Entonces, así es como termina la petición del versículo 2. Señor, ten misericordia de nosotros. Y ya de los versículos 3 al 16, ya lo dijimos, empieza la descripción de la nueva manifestación de Dios a los hombres, la obra de Jehová en medio de los tiempos. Por ejemplo, en el versículo 3 al 16, el Señor dice que visitará a su pueblo, ¿verdad? Dice el versículo 3 que cuando pase esto, cuando el Señor visite a su pueblo, la tierra temblará, su gloria cubre el cielo y la alabanza llena la tierra. Versículo 4, el profeta usa una descripción antropológica, ¿verdad? Antropomórfica, perdón, tiene que ver con el cuerpo humano. Dice que rayos brotan de sus manos, la gloria del Señor brota de las manos, no que tenga manos del Señor, no. Y la tierra se estremece, versículo 6. Los impíos entonces se afligen ante la presencia del Señor. Y los versículos, hermanos, los versículos del 17 al 19 es una afirmación de fe del profeta. Es una declaración de fe que hace el profeta. Vamos a leerlos, los versículos del 17 al 19.
Dice la palabra: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Esta es una declaración de fe por parte del profeta Habacuc. Entonces, frente a las condiciones adversas, la fe del profeta Habacuc permanecerá invariable. Estos versículos, hermanos, los que acabamos de leer, son el clímax de todo el libro de Habacuc. Es la parte no central, sino el clímax. Son una expresión también del versículo 4 del capítulo 2. Usted lea lo que dice. Entonces, el pasaje, hermanos, contiene la más hermosa exhibición del poder de la religión verdadera que pueda hallarse en la Escritura. El lenguaje que usa el profeta es un lenguaje de una mente apartada de los goces terrenales y habituada a hallar en Dios la más elevada satisfacción de sus deseos. Usted recuerda a los 3 príncipes que intentaron quemar, ¿verdad?, junto con el profeta Daniel, que los metieron en el horno de fuego. Bueno, como esos 3 príncipes que fueron fieles al Señor y reconocieron que en Él, en el Señor, había liberación. Habacuc también se dispone a permanecer fiel a pesar de lo que suceda a su alrededor, a pesar de que vengan el imperio y a pesar de que destruyan la ciudad, que quemen sus casas, a pesar de todo lo que ocurra alrededor del profeta, el profeta se dispone a permanecer fiel al Señor. Y ya dijimos que el profeta está representando al pueblo. Es decir, la iglesia decide permanecer fiel al Señor a pesar de las adversidades. Ese es el punto, hermanos, para nosotros. A pesar de cualquier adversidad que tengamos, de cualquier problema, pérdida familiar, pérdida económica, pérdida de trabajo, o todo lo contrario, abundancia, buen trabajo, buena familia, a pesar de todo eso, hermano, de cualquier situación que tengamos fe en el Señor. A pesar de todo lo que ocurra, hermanos, a nuestro alrededor, es importante que la iglesia permanezca fiel al Señor. Entonces encontramos, hermanos, en el libro de Habacuc que hay promesas de victoria a través del sufrimiento y la prueba. No siempre vamos a tener todas las glorias y a gozar salud, bendiciones. Qué bueno que fuera así, pero todos hemos tenido problemas, todos. Seamos ricos, seamos pobres, seamos feos, seamos guapos, de donde vengamos, todos hemos tenido problemas. Pero en el libro de Habacuc, en toda la Escritura, en el Señor Jesús principalmente, en la cruz del Calvario, encontramos, hermanos, que hay promesas de victoria a través del sufrimiento y de la prueba. Entonces, la fe que Dios da a su pueblo, y que esta fe permanece en Él, esta fe es una fe real, no es una fe ficticia. Es una fe real. La fe que usted tiene, hermano, como iglesia del Señor, es una fe verdadera. Es una fe que ha sido probada con la resurrección de Jesucristo. Ahí descansa nuestra fe, en la resurrección de Jesús. Pablo dice que si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra religión. Pero tenemos fe en Jesús, en el Señor, que Él es el que nos fortalece siempre y Él es el que a través de las circunstancias difíciles nos da siempre esta victoria en nuestras vidas. Vamos a orar pidiéndole al Señor, hermanos, que Él nos siga siempre dando este buen mantenimiento a nosotros, y no solo mantenimiento, sino que nos siga ayudando a encontrar una libertad verdadera hasta que venga Jesús por segunda vez, y entonces seremos libres completamente. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos, gracias por tu misericordia,
Gracias por las promesas que hay en tu Escritura. Gracias, Señor, por los problemas que tenemos. Gracias por las enfermedades, Señor. Gracias, Padre, por la pobreza. Gracias porque tú nos das abundancia, Señor, porque nos das trabajo, porque nos lo quitas, Señor. Padre, tú eres soberano. En ti descansamos, Señor. Tú permites que continuemos en esta vida alabando tu santo nombre. Y te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que tú permitas que tu iglesia se mantenga viva, Señor. Ayúdanos a que oremos siempre de una forma reverente, con temor, con respeto a ti, Señor, para que tú, Señor, permitas que tu pueblo sane. Tú lo has dejado escrito, Señor. Tú nos has dicho que si tu pueblo se humilla, Señor, delante de ti, tú enviarás sanidad a tu pueblo. Oramos, Señor, para que traiga sanidad a tu pueblo en el tiempo y las formas que tú así lo desees, creyendo siempre que tu iglesia permanece siempre en fe, consolidada y sabiendo que tú vendrás pronto, Señor, y que traerás una glorificación a cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por esas promesas de libertad, por esas promesas de victoria que encontramos no solo en el libro de Habacuc, sino en toda la Biblia, Señor, y la tenemos en nuestras casas, en nuestra vida, para que la podamos leer y hacer uso de ella. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo nos ayuda en cada momento difícil en nuestra vida. Hermano, reciba la bendición, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Para terminar, vamos a entonar la doxología 430, a Dios el Padre Celestial.